Buenos días a todos, soy Juan Carlos Cabrera Pastor, el director de Agent Travel. Feliz jueves, espero que estéis disfrutando de una semana fantástica y que la vida os sonría. Y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar que hemos organizado para Irio, para la compañía Irio. Irio cumple 3 años. Parece que llevamos trabajando toda la vida con esta gran compañía, pero realmente es una compañía súper joven. Pero todo lo que tiene de joven lo tiene de afianzar el mercado, de penetración en agencias de viajes, de un segmento de clientes cada vez más amplio, con lo cual, oye, felicidades Irio por este tercer aniversario y espero que cumplamos juntos muchos más. En esta ocasión, Irio nos va a presentar su propuesta para dos de los segmentos más interesantes para los agentes de viajes, como lo son el segmento de grupos y también el MICE. Vamos a ver sus opciones flexibles, las diferentes zonas de confort que ofrece. En definitiva, pues vamos a ver una demostración de cómo es posible lograr una experiencia de viaje adaptada a las necesidades de estos dos segmentos tan especiales. Teresa nos va a hablar también de las condiciones especiales disponibles hasta agosto para este tipo de reservas. Y recordad que tras su intervención y la fase de preguntas y respuestas se va a realizar un concurso. Teresa nos va a contar más sobre esto después. Recordad también que cualquier pregunta que os surja la podéis escribir en ese mismo momento usando la herramienta de webinar. No hace falta que esperéis al final. Y por mi parte nada más, daros nuevamente las gracias por acompañarnos hoy, que sabemos que estáis liados. Y antes de dejaros con Teresa, vamos a ver un vídeo muy cortito para ir calentando motores. Después de 3 años superando objetivos, seguimos revolucionando la forma de viajar. Nuevas tarifas, de 7 a 4, más simples. Nuevo producto Irio Empresas. Nueva herramienta de reserva y gestión de grupos. Más simple, más cercano, más Irio. Gracias a todos por haberlo hecho posible. Teresa, con Teresa. Muy bien. Muchas gracias. ¿Estoy compartiendo la presentación? Sí, pero tienes que poner el modo de presentar, no recuerdo cómo se llama. Eso. Ahora, ¿correcto? Justo, perfecto. Ahora sí. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Daros las gracias. Lo primero, gracias a Agent Travel por organizar esta sesión. Por mi parte, deciros que formo parte del equipo de ventas de Irio hace ya casi 4 años, cuando empezamos a salir en ventas y a operar nuestros trenes. Y vengo a contaros sobre todo la parte de soluciones MICE y grupos como bien habíamos anunciado. Voy a ser de verdad muy simple para que os queden claras las ideas y que incluso podáis ser autosuficientes en obtener la información para agilizar las reservas de grupos para vuestros clientes. Así que de nuevo daros las gracias, deciros que voy a estar no mucho más de 20-25 minutos aquí con vosotros para luego también poder responder a todas las consultas que tengáis y hacer ese sorteo al final. Pues como veis aquí, resumo un poquito lo que vamos a ver, ¿vale? Es importante conocer cuáles son los destinos que estamos operando, porque tenemos además novedades de este mes de mayo. Entender cómo son las zonas de confort de los 20 trenes de Irio. Y aquí, para comenzar, os voy a dar una noticia, y es que en este verano, a partir del mes de julio, agosto y septiembre, a esa flota de 20 trenes que tenemos se van a unir 3 trenes más, ¿de acuerdo? Así que eso es una buena noticia del compromiso de Irio de seguir creciendo en la alta velocidad en España. No solo conocer las zonas de confort, que muchos de vosotros las tenéis claras, porque como sabéis, a final de año simplificamos el tipo de tarifas que tenemos. También quiero que sepáis
que para todo lo que es reserva de grupo es muy importante entender cómo son nuestros trenes. Los 20 trenes son iguales en su interior, desde el coche 1 al 8. Y os voy a decir, para que lo tengáis siempre a mano, dónde podéis descargarlo y consultarlo en cualquier momento. Vamos a hablar, por supuesto, de cómo podéis hacer las reservas de grupo, que ya os adelanto, que hay una manera de hacer reservas de grupo de 10 a 30 a través de nuestra web de agencias.irio.eu y ya a partir de 30 pasajeros siempre contactando a nuestro equipo de cotizaciones a medida en grupos@irio.eu. Tenemos ahora mismo un par de promociones que os las hemos compartido a través de las newsletters. Si por algún motivo alguna de las agencias que estáis aquí ahora mismo no estáis dados de alta o no las recibís, por favor, podéis igualmente escribir un email a grupos@irio.eu para que así en adelante estéis al día de todas las novedades que tenemos. Y como he dicho, vamos a responder las preguntas que tengáis y el sorteo final. Así que si os parece, vamos a empezar allá por esos destinos de Irio. Habéis visto en este vídeo introductorio, ya está, vamos a por el año 4. Tenemos 11 ciudades y ahora en el mes de mayo, como veis aquí, se ha unido Ciudad Real y Puerto Llano. De momento, estas nuevas paradas en Ciudad Real y Puerto Llano son de la línea de Madrid-Sevilla. De momento tenemos una ida y una vuelta. Tened en cuenta que los horarios se tienen que terminar de revisar con Adif y tenemos previsto antes de final de año pues tener alguna parada más. Pero vamos a hacer un pequeño repaso porque siempre al hacer una cotización de grupo lo que yo sugiero es que vayáis a nuestra web de agencias para que veáis ese día y esa ruta, cuáles son los horarios que hay. De esa manera, si es una cotización de más de 30 personas, podáis solicitar ya la cotización en ese horario que os interesa. Fijaros, en la ruta Madrid-Barcelona, que la mitad de ellas paran en Zaragoza y en Canda y Tarragona de junio a septiembre, tenemos 14 idas y 14 vueltas. Aquí somos 100% competitivos. De esas 14 idas y 14 vueltas a Madrid y Atocha, 2 de las salidas de Barcelona diariamente continúan hasta Córdoba y Sevilla y una de ellas ya, gracias a que se reactivó hace unos días la ruta de Málaga, y una de ellas también atraviesa la transversal, como nosotros la llamamos, hasta Málaga, una ida y una vuelta. Así que siempre podéis cotizar para ver el día que os interesa, el horario que vais a necesitar para vuestro grupo. Desde Atocha, al igual que hacia Barcelona, operamos al sur, al corredor sur. En este caso son unas 5, 6 o 7 idas y vueltas con Sevilla, igual que con Málaga. Tened en cuenta que ahora, a partir del mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, las frecuencias varían, ¿vale? Según el día de la semana. Todos estos horarios que nosotros tenemos ahora mismo en venta, lo podéis visualizar hasta el 12 de diciembre, que qué duda cabe que eso es una gran ventaja para todas las previsiones que se necesitan cuando se organiza un congreso o cuando una empresa tiene que hacer algún tipo de reunión. Eso lo tenéis ya con Irio, cualquier cotización hasta diciembre os la podemos hacer. Y luego ya desde Chamartín operamos a Levante. En este caso hay 8 idas y 8 vueltas a Valencia, la mitad parada en Cuenca. Y Alicante. Alicante es una ruta que ya la tenemos viernes, sábado y domingo. En todo caso, lo mismo que os decía, siempre lo vais a poder consultar en nuestra web. De hecho, ahora luego vamos a hacer una pequeña prueba para que lo veáis. Aquí es recordaros cómo nosotros llamamos a esa ruta transversal, la que atraviesa toda España, 2 idas y 2 vueltas Barcelona-Sevilla y una con Málaga, con paradas en Zaragoza, Madrid y Córdoba. Por tanto, oye, también podemos hacer un Córdoba-Zaragoza. Tened en cuenta que todos los trayectos que van al sur paran a Córdoba. Por tanto, Córdoba aquí también es la gran beneficiada. Tiene las 6 idas de Sevilla y las 4 o 5 que pueda tener Málaga según la fecha en la que estemos viajando. Así que no dudéis también en solicitar esas cotizaciones de nuestras rutas transversales.
Lo que os decía al principio es que ahora, justo en el mes de mayo, acabamos de empezar con la parada en Puerto Llano, en Ciudad Real. De momento tenemos una ida y una vuelta. A medida que vayamos negociándolo, como decía, pues ampliaremos también esta parada. Bueno, pues ahora ya sí vamos a ir entrando un poquito más en materia para no solo conocer cuáles son los destinos irios, sino cómo son nuestros trenes. Muchos de vosotros ya sabéis que a final de año simplificamos el nombre de cómo llamamos a nuestros trenes. Para los que no estéis tan al día, deciros que desde el coche 1 hasta el coche 8, los trenes de Irios todos tienen la misma configuración. Si queremos ir en turista, en asiento de 2+2, como estáis viendo aquí en la pantalla, iremos del coche 4 al 8 y esa zona de confort se llama inicial. En el caso de que queramos ir en preferente, en asientos de 2+1, donde el asiento D, el delta, siempre es el asiento aislado, en este caso iremos en el coche 1, 2 y 3 y se llama infinita. Así pues, es una simplificación del modelo que teníamos antes, que es mucho más sencillo, pero ahora luego sí tenemos diferentes tarifas con condiciones. Por eso, el resumen de las tarifas sería una tarifa inicial, una inicial superior que es más completa, pero seguiríamos yendo en turista, en esos coches 4, 5, 6, 7 y 8. Y ya luego en la parte de preferente, como os decía, teníamos el coche 1, 2 y 3. Si vamos en preferente sin comida, iremos en el coche 2 y 3 de infinita. Y el coche 1 siempre está reservado a nuestra experiencia de mayor calidad, que son 30 asientos en la Infinita Bistro. Todas las cotizaciones, tanto si lo autogestionáis en la web de agencias como si solicitáis una cotización para más de 30 personas en grupos@irio.eu, lo podéis hacer en cualquiera de estas zonas de confort. Así que con esta idea más clara, también es interesante, como os decía antes, que lo vamos a ver luego, que tengáis a mano y os podáis descargar en nuestra web de agencias el plano de asientos. Los 20 trenes tienen una cabida de 461 asientos. ¿Bien? En el caso de ir en la parte de Infinita Bistro, como os decía, son 30 asientos, el coche 2 de Infinita son 50, el coche 3 solo tiene 19 plazas, es un coche bastante más reservado, la mitad es la cafetería, y a partir ya del coche 4 ya sí, desde el coche 4 hasta el coche 8 tenemos toda la parte de 2+2, donde en cualquiera de ellos podéis hacer las cotizaciones. Luego os enseño dónde podéis descargaros el plano, porque obviamente se ve más grande y podéis ver perfectamente el número de asientos para que os hayan asignado en la reserva. Y ahora ya sí, como decía al principio, tenemos dos maneras de poder hacer cotizaciones para grupos. Como veis aquí, reservas de 10 a 30, podemos irnos a la web de agencias Irio, que lo vamos a ver ahora, y de una manera autogestionable y con 4 pasos vais a poder hacer una reserva. Recordad que hasta el 12 de diciembre todos nuestros trayectos están en venta y lo podéis gestionar. Además, no vais a necesitar, en el momento de hacer esta compra, no vais a tener que poner los nombres. Luego vais a poder incluir los nombres de los viajeros para que el sistema te emita los billetes. Y siempre hasta 2 horas antes, fijaros, vais a poder hacer cambios de nombre gratuitos, lo cual es una ventaja y sobre todo muy, muy cómodo, ¿no? Y ahora ya sí, como os decía al principio, cotizaciones a medida. Esto lo hicimos desde que empezamos hace ya más de 3 años. Creamos ese departamento en el cual podéis contactarnos para hacer cotizaciones de más de 30 plazas, ¿vale? Se puede dar el caso y lo hacemos de incluso hacer programaciones. En el caso de trenes completos, obviamente el equipo de grupos tiene que revisar si para ese trayecto, ese día y esa hora, el tren está ocupado o no. Obviamente, a mayor antelación,
mayor posibilidad de que podamos privatizar de alguna manera un tren. Así que quedaros con esta imagen. Esta sería las dos maneras que tenéis ahora mismo de poder hacer reservas. La verdad que desde el mes de octubre que lanzamos la reserva de grupos, seguimos haciendo pequeñas mejoras, así que ahora en las cuestiones que me hagáis, si tenéis alguna sugerencia, igualmente estamos dispuestos a seguir mejorando, así que no dudéis en trasladármelo ahora luego también. Todas las reservas, ya sea que la hagáis a través de la web o a través de grupos, hay un detalle que hay que tener en cuenta, que es el tema del equipaje. En inicial voy a poder ir con mi mochila o ese equipaje de mano y una maleta, un trolley. En el caso de la inicial superior, para poder llevar una maleta grande, necesito reservarla, y esto lo hemos hecho para dar un mejor servicio, ya que tenemos digamos, acomodar tantas maletas como espacio tenemos en el tren. Lo mismo para la reserva en Infinita. Si necesitamos la maleta grande, debemos solicitarla para que nos confirmen que efectivamente tenemos el espacio. Y ya en Infinita Bistro, en ese coche 1, siempre la maleta grande estará incluida. En caso de que no queramos hacer una reserva donde vamos a tener garantizada la maleta, siempre va a ser en el coche 1 de Infinita Bistro, donde además vamos a poder disfrutar de ese desayuno, comida o cena. Y muy importante y muy práctico es que ese billete de tren de Irio, que es un billete siempre nominativo, es un billete que no lleva precio, ese código QR te va a permitir 4 horas antes y 4 horas después utilizar el Cercanías o el Rodalies en toda España, ¿vale? Y que duda cabe que la conectividad en el Cercanías hacia las estaciones es muy práctico. Así que recordarlo, no hace falta otro localizador, funciona con el mismo QR del billete. Y ahora ya sí, vamos a ver un poquito en detalle, si os parece, la web de agencias, donde podéis reservar los grupos. Antes de entrar, deciros que obviamente tenéis que estar dados de alta en la web de agencias y que en principio todas las agencias que se dan ya de alta en agencias.irio.eu, como veis aquí, hay una pestaña donde podéis hacer las reservas habituales de hasta 9 pasajeros y se os debe activar también esta pestaña para poder hacer las cotizaciones de 10 a 30 pasajeros, ¿vale? Vamos a ver también en esta parte de aquí, como yo digo, la cabecera de nuestra web de agencias. En la cabecera vais a poder consultar, bueno, cuando son reservas individuales, las tarifas. Aquí es donde os podéis descargar el mapa de asientos que os decía antes. Y esta parte de aquí, de grupos, es muy práctica porque todo el funcionamiento de la herramienta de grupos de 10 a 30 la tenéis disponible en este apartado. Os voy a dar ya un adelanto, que lo estáis viendo aquí, que la herramienta de 10 a 30 te permite hacer bloqueos sin tener que hacer el pago, siempre que la reserva sea para dentro de más de 2 meses. Oye, hoy es 7 de mayo, junio, julio, pues a partir del 8 de julio, si yo hago una reserva, no me va a obligar a hacer el pago en ese momento. Me va a permitir hacer un bloqueo de plazas y precios durante 3 días, ¿vale? Ahora os lo voy a enseñar, que os va a gustar y posiblemente muchos de vosotros igual no lo sabíais. Lo que estáis viendo aquí, vamos a entrar ahora mismo en la web de agencias y, como os decía, en este apartado de grupo vamos a poder consultar en todo momento la información general de grupos. Hay un manual que es súper intuitivo, cuáles son las condiciones para que incluso podáis descargarla o compartirla con el cliente. Si tenéis alguna duda de cómo darse de alta en agencias o cómo activar la parte de grupos, tenéis aquí un documento súper sencillo donde os lo muestra, y también la parte de pregunta frecuente. Así que, si os parece, me voy a conectar aquí. Yo creo que sí, que estoy compartiendo. Esto es una demo de Teresa como agencia de viajes.
donde, como os decía previamente, tenéis que estar dados de alta. Fijaros, si yo le doy aquí a mapa de asientos, muy fácil, me voy a poder descargar este PDF, ¿vale? Que os va a permitir, pues, ver cuáles son los asientos que tenemos asignados para nuestro grupo. Os voy a decir una cosita, ¿vale? Ya que estamos aquí con el plano de asientos. Desde el coche 8, las mesas de 4 solo están a la mitad, fijaros. 8, mesas de 4, en el 7, en el 6, en el 5, pero en el 4, pues si alguna vez os hace falta, toda la parte que se acerca a los asientos de cafetería sí son mesas de 4, ¿eh? Por si alguna vez tenéis algún grupo, hay muchos colectivos de deportistas, por ejemplo, que quieren mesa de 4, pues suelen solicitar estas plazas del coche 4. Así que ahí os lo comparto. Luego el resto, es verdad que en el coche 3 hay 2 zonas de mesa de 4, pero ya luego de nuevo en el coche 2 y en el coche 1 solo hay asientos en la mitad del tren, ¿vale? Así que tenerlo ahí siempre en mente, que lo podéis consultar en cualquier momento. El apartado de grupos que os decía, ¿vale? Aquí tenéis siempre a mano, si no os recordáis el email, que las opciones de reservas que tenéis es a través de la web de agencias y más de 30, y aquí tenéis el email si tenéis alguna duda, corto y pego, y contacto al equipo de Irio. Ese pequeño resumen que hemos visto al inicio de cómo son las clases en Irio, ventajas del producto Irio. Y así como resumen, también deciros que los cambios de nombre son gratuitos hasta 2 horas antes, que incluye el cercanías, que el precio no aparece en el billete y que en caso de que haya plazas, pues siempre vamos a poder reservar coches completos. Fijaros que rápido, aquí, documentos útiles, si yo le doy a este botón de una manera muy sencilla, me voy a poder descargar un manual que de veras está súper sencillo si en algún momento tenéis cualquier tipo de duda. Lo mismo que para daros de alta y tener activada la pestaña de grupos. Eso tiene que hacerlo la persona del administrador de vuestra web de agencias en caso de que no lo tengáis activado. Una vez que lo tenéis, es súper sencillo. Igual que aquí, preguntas frecuentes. Voy a hacer, para tampoco entretenerme mucho más, pero para que veáis lo sencillo que es poder hacer una cotización de un grupo de 12 personas, por ejemplo, aquí tendríamos la pestaña de reservas hasta 9 y aquí ya sí tenemos la pestaña de Irio Grupos. Genial, vamos a hacer un solo ida. Aquí sí que os voy a decir que las reservas te permite un máximo de 30, de 10 a 30, o también un máximo de 3.000 euros por localizador. Entonces, dependiendo cuántos asientos tengáis o cuántas personas, a lo mejor en vez de hacer en la misma reserva ida y vuelta, igual podéis hacer un one way según os interese. Pues vamos a hacer, por ejemplo, un Valencia. Vamos a hacer un solo ida. La ruta que os decía a Levante siempre sale desde Chamartín con Valencia. Y fijaros lo que vamos a hacer para que veáis cómo es el tema del prebloqueo. Si yo la hiciera para el día 14, en el momento del pago tengo que hacer el 100% del pago, ¿vale? Sin embargo, si yo cojo una fecha posterior a 2 meses, le voy a poner 15 de julio, vamos a decir que queremos de Madrid a Valencia, que queremos pues 12 personas en inicial, porque van a pasar solo el día, no necesitan más equipaje, y simplemente le voy a dar a buscar. Fijaros, en un solo pantallazo ya tengo de momento todos los horarios de los Madrid-Valencia que tenemos para ese 15 de julio. Si queremos filtrar por precio o por horario, pues lo podemos delimitar. Oye, que yo solo quiero ir Madrid-Valencia en la mañana, pues serían estos horarios. O no, lo que me interesa es lo que sea más económico, ¿vale? En todo caso, lo voy a dejar aquí para que veamos todas las opciones y de un vistazo también estamos viendo incluso el precio que tiene por persona. Vamos a imaginarnos que queremos estar lo antes posible en Valencia, por tanto, le vamos a dar a iniciar, que dice aquí
el equipaje que te permite y le vamos a dar a continuar. Esta reserva, recordaros que es para dentro de más de 2 meses. Aquí tendríamos los datos del agente de viajes que está comprando. Vamos a llamarle a esto prueba de hoy. Teresa García Fernández. Muy bien. Email, perfecto. Y ahora aquí, fijaros, puedo hacer 2 cosas. Hacer ya el pago total, que el pago siempre es por tarjeta de crédito. Realiza tu reserva ahora con el pago total de las plazas para asegurarlas y confirmaría aquí. O realiza un bloqueo de las plazas, ¿vale? Te está diciendo que tras el bloqueo tendrás que confirmar la reserva antes del 10 de mayo a las 10:56. Pues justo, son 3 días, 72 horas. En este caso le daría a confirmar el bloqueo de plazas. No va a pasar nada. Le voy a dar. Fijaros, en este momento me está diciendo que puedo gestionar la reserva. Y si yo quisiera, claro, para yo poder incluir los nombres de los 12 pasajeros, tendría que confirmar la reserva y pagarla. A partir de ese momento, yo ya puedo incluir los nombres de los pasajeros. Como el viaje no es hasta el 15 de julio, sí que deciros que aunque los nombres puedan cambiar, si yo ya hoy incluyera y pusiera nombres que puedan ser todavía ficticios, porque luego el pasajero obviamente tiene que viajar con su billete nominativo, es lo que me va a permitir, si incluyo los 12 nombres, es lo que me va a permitir ya hoy tener el billete en PDF y ya voy a saber el coche y los asientos que se me han asignado, ¿vale? Si yo quisiera confirmar la reserva, pues me va a decir que haga el pago. Que yo, sabéis que en el apartado de reservas están todas las reservas que normalmente emitís. Aquí arribita, quizás os haya llamado la atención, hay un apartado que se llama reservas on hold, que son precisamente esas reservas de grupos de 10 a 30 que podamos haber hecho. Pues en este caso creo que sería esta reserva de aquí, sí, justo la que hemos hecho, para rescatarla. ¿Qué ocurre, Teresa, si este bloqueo mi cliente no me lo confirma? Porque claro, la ventaja de esto es que tú ahora ese precio lo tienes garantizado y se lo puedes ofrecer a tu cliente. Si no pagas antes del domingo, la reserva se muere, digamos, se extingue, ¿vale? Así que esta parte de aquí era un poquito la que os quería enseñar para que veáis lo sencillo y lo rápido que puede ser. Vamos a volver a la presentación. A ver. Genial. Pues ya hemos visto una pequeña demo de cómo podéis autogestionar esas reservas y aquí un pequeño resumen de las condiciones, ¿vale? Sabemos ya que de 10 a 30 podemos autogestionarlo en la web de agencia, que podemos hacer un bloqueo para salidas de dentro de más de 2 meses y que siempre hasta 2 horas antes voy a poder autogestionar los cambios. En el caso de cotizaciones de más de 30, pues ya siempre el equipo de grupos os va a contestar en cada cotización. Es verdad que en estándar estas son las condiciones que tenemos. La parte del depósito, que en las reservas que hayáis hecho lo sabéis, siempre ese depósito se abona, no forma parte del total del pago cuando hay que emitir y realizar el pago. No obstante, cualquier necesidad puntual que podáis tener para algún grupo, alguna excepción, siempre solicitarlo o ponerlo en grupos que aunque tengamos unas condiciones obviamente estandarizadas, pero siempre paramos a ver cada caso concreto para poder dar la mejor respuesta a ese grupo y a esas necesidades que tenéis. Un pequeño resumen de las ventajas que ya hemos ido comentando, aparte de ese mail que creo que tenéis todos muy claro. Tenemos un alto nivel de servicio en la respuesta que hacemos desde el departamento de grupos. Los billetes son nominativos, pero esto no obliga a que haya que entrar con todo el grupo a hacer el embarque. A cada persona se le puede entregar su billete
y en el propio móvil puede llevar su billete y con el QR entrar cada uno. El tema del cambio de nombre, que siempre se puede gestionar hasta 2 horas antes, que podemos cotizar en las 4 zonas de confort, que se pueden hacer cancelaciones parciales según las condiciones que tenga. Y también lo que os decía, ¿no? que para grupos de hasta 200 personas también, por la parte de gastronomía, se pueden hacer peticiones especiales, siempre con tiempo y con antelación, porque hay que coordinarlo con nuestro departamento de experiencia al cliente. Y para todos aquellos que no conocíais la herramienta de autogestión, espero que la empecéis a utilizar y que ahora, por supuesto, también aquellos que la utilicéis, si tenéis dudas, que me lo hagáis llegar y seguiremos siempre mejorando los servicios que ya os estamos ofreciendo. De nuevo aquí, como veis, este sería un billete que no hace falta llevarlo en papel, la persona lo puede llevar en su móvil y que también eso es muy práctico, ¿no? Que os lo decía antes, que el billete no lleva el billete de grupo, ya sea a través de la herramienta o con el departamento de grupos, no va a tener el billete pintado en el precio pintado en el billete. Y ya para finalizar, lo que os decía al principio también, si cualquiera de vosotros no recibís las newsletters, por favor, escribidnos a grupos para que os incluyamos en nuestra base de datos y podáis recibir en adelante las newsletters, ¿vale? ¿Por qué? Pues mirad, ahora mismo, por ejemplo, para todo lo que son cotizaciones en grupos@irio.eu y hasta el 31 de agosto hemos sacado unos precios especiales, ¿vale? Según la zona de confort en la que se viaja, los precios pueden ser desde esto que veis aquí en esta oferta. Ventaja, como os decía al principio, que en Irio lo tenemos todo en venta hasta el 12 de diciembre, que la previsión siempre os va a garantizar un mejor precio y poder incluso hasta privatizar un coche para vosotros. Y también esta semana hemos sacado otra promoción y es unas tarifas muy especiales, súper ajustadas para viajar en inicial. Pues como esa prueba que hemos hecho ahora de unas reservas, son unos precios fijos para una serie de rutas, una serie de días. Y eso sí, estos son para reservas que se hagan en este mes de mayo hasta final de año. Así que si tenéis grupos que sepáis que son de perfil de viajar en inicial, no dudéis en solicitar al equipo de grupos para que podamos haceros esta cotización. Por mi parte, Juan Carlos, me encantaría escuchar un poquito ahora, a ver qué tipo de preguntas son las que os puedo ayudar o comentarios, así que aquí estoy para escucharos. Venga, empezamos con María Teresa. Dice, has mencionado que los billetes no llevan el precio, pero a nosotros nos sale el importe en todos. Hola María Teresa. Si como agencia de viajes, si tú haces una compra individual de 1 a 9 pasajeros y la agencia de viajes no ha parametrizado para que no se pinte el precio del billete, en la reserva individual sí se aparecería por defecto el precio. En el caso de grupo no debería aparecer. Si te parece, puedes escribir a grupos@irio para hacerles la consulta y que lo revisemos. Porque en principio, si la reserva es de la herramienta de grupos de 10 a 30 o de cotizaciones, no debería aparecer el precio. Así que esa parte lo revisamos, ese caso concreto. Muy bien, confirma que les va a escribir a tus compañeros. Yesenia, pregunta si se puede llevar mascotas, perros, gatos y hasta cuántos kilos. Vale, todo lo que serían reservas, digamos, nosotros le llamamos un complemento a una reserva que tenga algún animal. Hay que verlo con el departamento de grupos, porque hay un número de plazas limitado, ¿vale? A partir de 10 kilos es cuando una mascota se le reserva también el asiento. Entonces, en un grupo, pues al tratarse de un
complemento, digamos, son ellos los que de manera individual para esa cotización te deben informar según la disponibilidad que tenga el tren, ¿vale? Muy bien. Ana Rosa, ¿los niños tienen descuento o se aplica el mismo precio que los adultos? Vale, ahora mismo tal y como lo tenemos en la herramienta de grupos, se aplica el mismo precio, ¿vale? Para todo lo que sean niños de 3 hasta los 13 años. En caso de infant, hasta de 0 a 3, debe de llevar un asiento, un billete que está vinculado a un adulto, pero no tiene precio. Muy bien. Esther pregunta, ¿para los grupos de más de 30 personas también hay que hacer el pago con tarjeta o se puede hacer por transferencia? En ese caso se hace transferencia, ¿vale? Hay un pago de un depósito, según cuando tú haces la cotización, Esther, te van a decir que para bloquear tus plazas, que tienes que hacer un bloqueo del 5, del 10 o del 15%, y ya luego un deadline, una fecha para el pago del 100% en la cuenta que se indica por transferencia. Y se Muy te bien. manda Rosa pregunta si tenéis tarifas para agentes. Perdona, Juan Carlos. Rosa pregunta si tenéis tarifas para agentes. Las tarifas para agentes ahora mismo no las tenemos. Nosotros cuando una agencia de viajes compra en individual, porque eso no es una reserva de grupo, digamos, sí que tenemos una tarifa PYME, una tarifa de tour operación, y esas tarifas sí que las podemos, digamos, dar de alta en tu agencia. Si te hiciera falta, pues nos lo comentas también y lo coordinamos. Eso sí, porque no es un tema de grupos, puedes escribir a agencias@irio.eu para que revisemos el perfil de tu agencia en caso de dar de alta o esa tarifa PYME corporativa o una tarifa de tour operación. Muy bien. Yesenia, otra pregunta de Yesenia. ¿Vale? Pregunta si la conexión es gratis hasta el aeropuerto. Nuestros trayectos, Yesenia, van a las estaciones. En el caso de que yo, por ejemplo, haga un Madrid-Málaga, el trayecto de Irio es hasta la estación María Zambrano. Con ese billete de tren me puedo ir hasta el aeropuerto porque cojo el cercanías, ¿vale? Siempre que haya un cercanías, no todos los aeropuertos puedan tener el cercanías, pero en caso de que lo tengan es la manera que nosotros tenemos de conectar el trayecto Irio con un aeropuerto a través del cercanías en caso de que lo tenga. Muy bien. Gonzalo pregunta, ¿hay que picar todos los nombres y apellidos del grupo o existe la posibilidad de subir algún archivo con los nombres de todos los pasajeros? Vale. En el caso de esa reserva que autogestionamos nosotros en la web de agencias, hay que incluir hasta el posible pasajero 30 nombre y apellido, ¿vale? Sugerimos que se incluya para un pasajero al menos un móvil para que puedas recibir las notificaciones de cambios de última hora que pueda haber. En el caso de las cotizaciones de más de 30, el equipo de grupos te va a mandar un fichero donde debes de incluir nombre y pasajero, de manera que se vuelque, ¿vale? Así que habría una manera automática para todo lo que son más de 30 en las cotizaciones a medida. Pues Teresa, no hay más preguntas. ¿Vamos con el concurso? ¿Y alguna sugerencia ya que estamos? No, de momento no está entrando nada. Si quieres contar y vamos viendo a ver si alguna gente tiene alguna consulta adicional y mientras nos vas contando lo del concurso, perfecto. Vale, genial. Pues bueno, de nuevo, muchas gracias. Y ahora sí pasamos a la parte del concurso. Lo que vamos a hacer es compartiros un par de preguntas muy sencillas para que las respondáis al email de Agentravel. Ahora mismo son más o menos las 11 y casi cuarto, ¿no? Pues las respuestas se deben de mandar al email de Agentravel antes de las 12, ¿vale? A partir de ese momento se hará el sorteo para un viaje para 2 personas para viajar con nosotros en Infinita. Y cuando tengamos el ganador, Juan Carlos, yo os haré llegar también
las condiciones para el ganador. Las preguntas son las siguientes. Por ejemplo, la primera, si mañana vas a vender a tu cliente un grupo con Irio para un viaje de más de 50 personas de Madrid a Valencia para octubre, ¿cómo debes de solicitar esa cotización? Bueno, la segunda, si necesitas hacer una cotización de un grupo de 16 personas con Irio, ¿dónde te permite Irio autogestionar esta cotización? La respuesta la podéis mandar a webinar@ayentravel.es. Ahí tenéis nuestro correo. Como dice Teresa, aceptamos las respuestas que lleguen antes de las 12:00 de la mañana, ¿ok? Así que nada. ¿Os ha dado tiempo? ¿Os ha dado tiempo a tener las preguntas a todos? Sí, déjalo un poquito más, por si Vale. acaso. Y me encantaría, si alguien más tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, ya os digo que continuamos trabajando para mejorar y dar el mejor servicio posible. Y sobre todo... Marian ha escrito que como sugerencia os sugiere que pongáis una tarifa de agentes. Vale, Marian, tomamos nota, no eres la primera, ¿vale? Lo Y mira, conseguiremos. ha entrado otra vez. Audrey dice, solo una sugerencia, si se descontase el anticipo en vez de tener que esperar la devolución, sería guay. Gracias, tomo nota también y lo traslado. No es la primera vez, efectivamente, que nos lo dicen. Posiblemente haya un tema ahí en la parte de facturación que tengan que resolver para que pueda ser así. Lo traslado, claro que sí, Audrey. Muchas gracias. Nines pregunta dónde se puede pedir que nos den de alta la compra online de grupos. Vale, Nines. Imagino que vosotros como agencia, mira, estoy en la web de nuevo de agencias, ¿vale? Estamos en la demo de Teresa, en el apartado aquí de grupos. Si efectivamente vosotros sois una agencia que ya estáis dados de alta en Irio, hay una persona en tu agencia que es el administrador, que es la persona que en su día se dio de alta. La persona que es el administrador tiene este apartado aquí arriba. Él puede dar de alta, por ejemplo, en una agencia de viajes a 4 agentes. Esos agentes no son administrador, pero hay una persona en la agencia que sí. Entonces, esa persona de administrador lo que debe de hacer es irse a la parte del agente y solicitar que se visualice aquí la parte de grupos, ¿vale? De todas maneras, Nine, si tienes también alguna duda concreta, escribe a grupos y lo vemos, ¿vale? Dime ahora, Juan Carlos, de qué agencia es Nine, ¿vale? Vale, muy bien. Pon si quieres otra vez el PowerPoint para que se vea nuestra dirección de correo, aunque la he escrito en el chat, es webinar, tal y como suena, @agenttravel, siempre con 2 T's, agenttravel, todo juntito, .es, webinar, @agenttravel.es, lo estáis viendo ahí abajo. ¿Vale? Pues nada más, Teresa, no sé si se ha quedado algo en el tintero o nos despedimos ya. ¿Cómo lo ves? Pues daros las gracias, que os animéis a solicitar las cotizaciones y que muchísimas gracias, que vamos a por el año 4 con muchas ganas, con el aumento de flota que vamos a tener este mismo año y con más novedades que van a venir. Así que desearos un buen jueves, espero que os haya resultado útil para vuestro día a día, para vuestros clientes y muchísimas gracias a Ayentravel. Muy bien, pues nada, por mi parte agradeceros también a todos los agentes que habéis asistido hoy a este webinar, vuestra atención y vuestra asistencia. Deciros que, porque estáis preguntando por el chat, sí, hemos grabado este webinar y lo tendréis disponible a partir de esta tarde en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Ayentravel. Lo buscáis en Google y se accede súper rápido. Y nada más, espero que tengáis un feliz jueves y un magnífico fin de semana. Muchas gracias, Teresa, por la presentación. Chao. A todos, muchísimas gracias. Hasta luego, adiós.